Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer saludarles a ustedes en este martes 15 de noviembre de 2016. Bienvenidos a Cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21, como siempre cubriendo todo el territorio nacional y agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por sintonizarnos. Este día, precisamente martes, aprovecharemos conocer el análisis que tiene el partido FMLN y particularmente la fracción legislativa respecto a los últimos acuerdos políticos logrados entre el gobierno y el Partido Arena, entre otros temas importantes que analizar. Para hablar del tema me acompañan acá en nuestros estudios la coordinadora del grupo parlamentario y miembro de la Comisión Política y de Comisión de Hacienda, la diputada Norma Guevara, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Ernesto. Un saludo a todos los televidentes de Canal 21. Saludo también al vicepresidente de la Asamblea Legislativa y miembro de la Comisión Política, el diputado Santiago Flores. Diputado, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto. Un saludo a tu audiencia. Bueno, una vez dictadas las reglas del acuerdo, el gobierno y la oposición, particularmente el Partido Arena, lograron avalar 550 millones de dólares en calidad de bono como un primer desembolso para cubrir parte de los gastos pendientes que tiene precisamente el Ejecutivo. Según el Partido Arena, alcanzar acuerdos no ha sido fácil, como lo dijo ayer precisamente el presidente del COENA, Mauricio Interiano, en este mismo programa, pero ambas partes debieron ceder frente a la crisis fiscal que enfrenta el país, y muestra de ello es que la cantidad avalada, que es en 2 tramos, va a ser acompañada de una ley de responsabilidad fiscal, que es otro punto medular de la discusión y el debate que se ha venido teniendo a lo largo de estos días. Así es que hoy vamos a hacer un análisis de esto y otros temas contemporáneos, es decir, de la política doméstica de nuestro país, con nuestros invitados. Pero antes nos vamos con nuestra compañera de labores, Lorena Melara, para que nos ponga también en perspectiva principal de los temas que vamos a abordar con nuestros invitados este día. Adelante, Lorena. Gracias, Ernesto. Un gusto saludarte a ti y a tus invitados. Como ya lo mencionabas, el consenso se logró, pero con ciertos retrasos. Y esto, según el Ejecutivo, estaría ocasionando que el dinero no llegue de inmediato y es necesario evaluar otras medidas. Veamos. Con una nueva propuesta, el gobierno insta a continuar el diálogo con un crédito puente hasta que lleguen los bonos. Mientras el Partido Arena siempre ha planteado que los préstamos no son la solución. El gobierno del FMLN en estos 7 años han tenido más recursos que cualquier otro gobierno en la historia del país. Plata no les ha faltado, pero los problemas siguen creciendo, soluciones no se han visto. Seguimos con problemas de inseguridad, seguimos con problemas de falta de oportunidades, el costo de la vida sigue incrementando, es más, el costo de la vida sigue incrementando precisamente en buena parte porque se han ido estableciendo cada vez más y más impuestos, y al final los impuestos, al igual que los préstamos, los impuestos los pagamos todos los salvadoreños. Arena no tira la toalla, pero reconoce que las negociaciones son un reto para ambas partes. Pero hacia adelante todavía se vuelve más compleja, en el sentido que tenemos que profundizar más. El tema del presupuesto del 2017 es un tema fundamental, que lo dejamos establecido en el acuerdo y lo hemos hablado también en la mesa. Tenemos que realmente entender y ver que sea un presupuesto que sea responsable, que refleje las necesidades, que refleje una reducción del déficit con el que se ha venido operando. Pese a esto, grupos afines al gobierno protestaron contra la Corte Suprema de Justicia y el Partido Arena, exigiendo que cese el bloqueo económico. Ernesto, para este día ha sido convocada nuevamente la mesa fiscal con el propósito de continuar con las negociaciones. Con esta información, regreso al estudio. Adelante. Así es, son los elementos que van a determinar la continuidad del diálogo, del consenso que se ha venido logrando, y que, como lo decía el día de ayer, todos los que queremos este país nos gusta ver esa película de buen entendimiento que deben de tener quienes nos están gobernando hoy en día. Así es que serán puntos elementales. Gracias, Lorena. A usted, amigo televidente, recuerde @diálogo21, @Neto López Radio. Son las 2 cuentas en Twitter que tiene usted disponible para que participe y pueda
formular sus comentarios y preguntas. Y recuerde también nuestra señal en vivo a través de Facebook Live y nuestra cuenta Diálogo con Ernesto López. Ahí usted tiene esa oportunidad de poder desplazarse en cualquier lugar, no solo de nuestro país, sino en cualquier lugar del mundo. Y a través de nuestra cuenta en Facebook, usted tiene la oportunidad de ver a tiempo real nuestra señal con nuestros invitados de hoy. Así es que nuevamente gracias por acompañarme. Antes de abordar temas internos, aprovecho conocer de ustedes sus impresiones sobre el nuevo presidente de los Estados Unidos y sus controversiales opiniones respecto al tema migratorio. Normita. Bueno, Ernesto, cada país tiene las reglas para definir sus gobernantes y la elección indirecta es la de Estados Unidos. La candidata Clinton tuvo más votos, ganó Trump con votos electorales. Y ahora lo que toca a nuestro país es buscar una relación de respeto mutuo y ante todo de respeto a la comunidad salvadoreña que vive, trabaja y aporta a la riqueza de Estados Unidos y también a la nuestra. Creo que esta es una de las aspiraciones más comunes que podemos tener los salvadoreños y trabajar por eso. Para bien y quizás para otros, quizás para mal, Estados Unidos ha sido un país cooperante más allá de verlo desde el punto de vista migratorio. ¿Esperan ustedes que las relaciones con el nuevo presidente, a partir del perfil y digamos, esa personalidad que tiene bastante pragmática para abordar temas relacionados con la política exterior, puedan de alguna manera ser benevolente con países como el nuestro y particularmente con Latinoamérica, diputado? Mira, yo esperaría, hasta el momento lo que se tiene es unas elecciones donde han dado un resultado, para muchos no esperados, para otros los deseados. Sí. Nosotros esperamos que aún todavía asienten las aguas porque ni ellos han encontrado la verdadera realidad. La política exterior nuestra ha sido de relación con todos los países. El presidente ya se pronunció en torno a dar el espacio como gobierno ante la llegada de Trump. Creo que las relaciones no van a afectar si son de país a país. Nosotros esperamos seguir trabajando tal como se ha hecho como gobierno a gobierno y que se respeten, como decía Norma, el derecho de nuestra gente que vive allá y de todos los latinoamericanos. Lo que sí ha quedado demostrado es que al final los pueblos deciden y no precisamente las campañas que desarrollaron. Ese fue un ejemplo que quedó ahí planteado. A ver, su partido es el que actualmente está gobernando en nuestro país y todo apunta que la política migratoria que ofreció el señor Trump durante la campaña electoral será muy dura contra aquellas personas con un estatus de ilegalidad y que también hayan tenido ciertos problemas con la ley. De alguna manera, ¿este es punto de honor y de atención para ustedes como partido en el gobierno, diputada? Creo que para preocupación y punto de interés de todos los salvadoreños. Mira que creo que no menos de una tercera parte de las familias en nuestro país tiene o tenemos a alguien viviendo en Estados Unidos, independientemente de qué tipo de estatus tenga. Hablando de derechos humanos, no hay ilegales, ¿verdad? No hay seres ilegales, hay seres humanos con derecho. Nosotros deseamos que la dinámica que va cobrando el crecimiento de nuestra economía, el crecimiento que en este año se ha experimentado de inversiones externas, sea una dinámica que se mantenga y aumente. Y con ello se estimule menos la tendencia a emigrar. Esa es como la primera cuestión que sí está en manos de los salvadoreños y creo que es oportuno pedir a todos que luchemos por construir nuestros sueños en nuestro territorio y luchar por mejorar las condiciones que le permitan a cada ser humano, a cada familia,
tener oportunidad de trabajo, de ingreso, de emprendimiento con respaldo que se requiera y limitar esa emigración debe ser uno de los elementos en el que debemos enfocarnos los salvadoreños. Hemos tenido con el presente gobierno, yo no sé cuántos, 7, 10 aviones a la semana, y hemos tenido una tasa de deportados muy alta. Quizás el punto que mejor ha librado nuestro gobierno ha sido la defensa de los niños, porque fuimos el único país que en esta crisis que abarcó toda Centroamérica, fuimos el único país al que, apelando a los derechos de los niños, con el apoyo de nuestros consulados, se impidió la deportación de uno solo de los que habían llegado. Claro. O sea que nosotros, el deber del gobierno es seguir trabajando y proteger a su población, esté en el territorio o auxiliarla cuando tenga condiciones difíciles, estando en otro país. ¿Puede como partido, como parlamentarios, a ustedes también emitir algún comunicado, alguna solicitud al nuevo gobierno para que tome en consideración elementos importantes que tienen que ver con ese estatus de muchos salvadoreños en los Estados Unidos? Las relaciones internacionales le corresponden al órgano ejecutivo. Yo creo que hay que esperar con prudencia las disposiciones que en enero tome el nuevo gobierno. A ver, dije que iba a aprovechar la presencia de ustedes para hablar de otros temas antes de poder entrar y quizás adyacentes al principal que tiene que ver con los acuerdos políticos. Por ejemplo, ayer la Sala de lo Constitucional sentenció en contra de la reforma que impulsó la administración Funes respecto a la representatividad de miembros de la empresa privada en las autónomas. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Mire, lo que confirma es a qué responde la Sala. O sea, han venido resoluciones no solamente en materia económica, sino política, social, que lo que demuestra es el interés de 4 personas en garantizar una orientación política del Partido Arena. Y hoy lo que le está haciendo precisamente es el reacomodo de una exigencia de la empresa privada hacia instituciones del Estado. Entonces lo que está haciendo precisamente es ordenando de la plana a la empresa privada. Nosotros no estamos negando de ninguna manera la participación en organismos tripartitos. Lo que sí se había reivindicado en el 2012 es la participación y las decisiones del gobierno en esos organismos. Simple, porque no se le está quitando mayor cosa, sino la hegemonía que la empresa, la ANEP como tal, tenía en esos organismos de decisión para utilizar el Estado. Hoy lo que está haciendo es regresándole a la empresa privada lo del Estado. Hay otra versión que me gustaría que la comentáramos y que tiene que ver precisamente con... Y cuando me refiero, discúlpame, me refiero a la empresa privada, me refiero a la ANEP, porque la empresa privada podríamos decir todos, pero hay gente ahí específica que tiene mecanismos directos con ellos para hacer las cosas que han estado haciendo. ¿A qué responde la Sala? Porque usted decía que responde. A Arena y ANEP. A eso ha estado respondiendo. Si vos ves, por ejemplo, que ya vas a entrar al tema, ¿quién es el que da origen a todo el conflicto que hoy tenemos fiscal? ¿Quién se opone precisamente a que el Estado pague lo que tiene que dar? La Sala con los 900 millones. O sea, la gente tiene... De los 900 millones. Ese es ¿quién le quita al Estado el ingreso de los fondos con las tarifas, con el tema de las comunicaciones? 120 millones que deja de percibir, entiendo, el gobierno. La Sala. ¿Quién es el responsable de que el gobierno tenga crisis y no pague el tema a los pequeños deudores? Ahí está la responsabilidad. O sea, si no ubicamos
esa parte nosotros vamos a entrar a otra situación sin entender de que sí hay un tema fiscal fuerte, pero que tiene a su base decisiones que se han venido tomando por parte de estos sectores para estrangular las finanzas del gobierno. Yo te quiero dejar establecido y que la población lo conozca. La deuda que se tenía de 8.975 y a esta altura el gobierno ha pagado 6.471. O sea que uno de los gobiernos que más ha pagado la deuda que no contrajo él, Y aún así hemos logrado este año ir desarrollando política social, que es precisamente uno de los temas fundamentales. Ya vamos a hablar más adelante de ello. Regresando al punto, marca un ayer y una hora esta decisión emitida por la Sala. ¿Y en qué puede variar, diputada, el trabajo de estas 19 autónomas? Porque, por otro lado, también la empresa privada ayer, a través de su cuenta oficial, decía de que ahora vuelve de nuevo estas instituciones a tener el ojo de supervisión de otros actores privados que no lo tenían. No es cierto. Los actores privados no se llaman ANEP. Y lo que hizo la reforma, que hoy se declaran inconstitucionales, es democratizar la participación del sector privado, darle chance a que los ingenieros, los colegios profesionales, el sector privado, no necesariamente bajo el nombre de ANEP, tuvieran la posibilidad de presentar ternas y el presidente decidir. Como estaban las leyes antes de reformarse, que es al Estado el que posiblemente regrese. Yo no he leído a fondo la resolución porque es una noticia de ayer, Ernesto, y con el riesgo de equivocarme, puedo decir que si el comunicado habla de volver las cosas al estado anterior, significa que con nombre y apellido las leyes del pasado se hicieron para la participación literal de ANEP, o sea, el gremio. No son los empresarios, sino la cúpula de ANEP la que decide quién va. En cambio, los procesos, como estaban regulados, implica empeños más participativos y plurales, ¿verdad? Que a unos van los colegios de profesionales, a otros van los empresarios. Se diversificó y se democratizó con esa reforma. Eso no le gusta porque pierde el monopolio, el control de las cúpulas, de las élites empresariales, y eso es lo que la Sala les ha devuelto en consonancia con su, digamos, tradicional, ya después de tantos años, que ya están por terminar. Los que tuvieran duda en el inicio, queda claro ahora, al servicio de quien trabaja las salas, de la oligarquía, de los grupos con poder económico y con opiniones políticas de determinado tipo. Y menosprecian el derecho de reclamar de un ciudadano común y corriente al Estado y a los órganos debidamente constituidos. Yo recuerdo que en ese momento coyuntural, cuando se estaba haciendo o cuando se presentó la reforma, en aquel entonces el presidente Funes decía que estos actores también de alguna manera entrampaban las iniciativas que se acordaban y no dejaban desarrollar, ya sea por cualquier tipo de interés. Por eso yo hacía la pregunta, ¿hay un antes y hay un después para hacer una evaluación perfecta sobre lo que pudo haber sido esta reforma y ahora la cambia o la declara inconstitucional la Sala? Es que no le dio mucho tiempo, porque ya en las medidas precautorias, de alguna manera, algunas de esas instituciones no pudieron llevar a fondo la reforma. Hoy lo que se hace es confirmar y consolidar lo que desde el inicio actuaron, como inicialmente actuaron. Entonces, repito, falta ver qué sigue, porque también debemos darnos cuenta que el país ha ganado en su derecho de conocer las decisiones que ocurren y cómo se toman por parte de todos los organismos. Y ya no es un problema de la vigilancia de la ANEP, que más bien es defensa de sus intereses, tener el privilegio de la información para competir con ventaja en licitaciones posiblemente,
sino que también la ciudadanía hoy tiene el derecho que se le ha otorgado mediante la Ley de Acceso a la Información, emitida bajo por nuestra iniciativa y con la sanción presidencial de un gobierno del FMLN. El pueblo ha ganado en derechos para conocer lo que ocurre y cómo se producen las decisiones. Así que igualmente estaremos vigilantes de cómo actúan estas representaciones en las distintas instancias. Mientras, porque le queda a la Asamblea en el futuro el desafío de buscar reforma. Entiendo que uno de los argumentos muy trivial de que hubo dispensa de trámite o de este tipo de cosas, quiere decir que con un impulso de una iniciativa de otro tipo, las reformas pueden hacerse en el futuro. Y no estoy hablando de inmediato, pero la perspectiva de democratizar estas instituciones, de mejorar su desempeño, de evitar el control monopólico de grupos económicos en el sector público, es algo legítimo, sobre lo cual hay que ir una y otra vez. A ver, solo para cerrar este ciclo de tema, ¿significa entonces que la Asamblea va a tener que readecuar esta reforma que se hizo en aquel entonces? Repito, Ernesto, no he leído a fondo la sentencia, hay que verla en sus detalles para tener un juicio de qué. Pero conceptualmente te doy una venida. No es palabra de Dios una sentencia. La Asamblea tiene potestades de volver al tema, tomando en cuenta criterios que hayan sido sentados. Ok. Diputado, ayer su partido volvió a ser cuestionado por algunos sectores políticos y particularmente del sector privado por estar promoviendo ataques contra la Sala al enviar a jóvenes de su partido a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia. ¿Con qué propósito o cuál es la lectura que ustedes tienen frente a este tipo de iniciativas que realiza su partido? Mira, yo creo que nuestro partido es un partido grande, con una dinámica propia. Los jóvenes son dinámicos y lo que hubo ayer es una actividad de jóvenes que se sienten inconformes precisamente por esas decisiones que tienen un fin político, de obstaculizar el desarrollo de la actividad del gobierno como tal. Y si ellos ven que sus programas sociales van a ser obstaculizados, realmente tienen el derecho de protestar y dar a conocerle al pueblo, si no hay otro mecanismo de dar a conocer lo que está sucediendo. Por esta razón, creo que es una actividad propia de los jóvenes, las cuales nosotros las hemos acompañado, las hemos compartido, en el sentido de que el dar a conocer lo que está sucediendo en este país es un derecho que hay que hacerlo. ¿Y este es un fin político el que tiene la Sala a criterio de ustedes, o es que los políticos no están acostumbrados a recibir un trabajo sentencial jurídico, judicial, como lo tenemos ahora con esta nueva Sala de la Constitución? Mira, nosotros hemos peleado por un Estado de Derecho, pero el Estado de Derecho significa que se elabora la ley por parte del legislativo y ellos tienen un papel a jugar, el cual esperamos que se cumpla. Pero si las reglas del juego se cambian en el momento que ellos desean cambiarla e interpretarla a su manera, entonces no estamos en un Estado, sino que estamos a la dispensa de unas personas que tienen una orientación política. Hacia eso ha ido la actividad. O sea, nosotros no hemos protestado, incluso decirte, nosotros hemos sido impulsadores de este mecanismo al cual tenemos hoy. ¿Quién precisamente peleó porque fuera un organismo independiente como tal? Somos nosotros en los acuerdos de paz que damos el 6% en el presupuesto general de la nación, que le lleva un total de 262 millones de dólares anuales aumentados cada año que sube el presupuesto general de la nación. ¿Cuánto tiene la Asamblea Legislativa? 56.
Y si esto es así, y eso precisamente lo dimos para la independencia de un sistema judicial para que aplicara punto de honor en los justicia. acuerdos de paz hace 25 años. Precisamente construyendo Sí. democracia. Eso es lo que hemos hecho. ¿Por qué ahora esta sintomatología? Pero entonces nosotros hemos sido los que hemos elegido, y eso no podemos decir que no, a esos 4 magistrados, esperando que respondan a un interés popular. Pero si ellos se convierten, como decía el Señor, agarran el becerro de oro, ¿verdad? Y comienzan a sentir que el recurso financiero es el mejor y no obedecen a la voluntad del pueblo, entonces nosotros tenemos el derecho de decirlo. Porque al final lo que priva en nuestro pensamiento es la aplicación de la justicia. Y eso es precisamente lo que hemos estado desarrollando. ¿Cómo es posible que ellos, y digo ellos, los 4 magistrados, hagan resoluciones que vienen a afectar los programas sociales? Que pongan en problemas al tema de llevarle los recursos a las escuelas. Bueno, ellos han sostenido, y un poco en honor al papel del ausente, ellos sostienen que no cuestionan precisamente el fondo, sino el mecanismo con lo que hicieron. Regresemos al punto de los 900 millones, sobre todo por el proceso de elección y la sustitución del diputado suplente, en fin, que fue el punto de honor a raíz de una solicitud presentada por un ciudadano. Lo traigo a colación a la mesa en honor a lo que... Pero ¿por qué no debate. ellos, si ese es el criterio de que votaron suplentes, por qué ellos no renuncian de su cargo? Porque fueron suplentes los que votaron por ellos cuando fueron electos. 13 suplentes. Sí, 13. Entonces, ¿por qué ellos, si tanto es la ética que tienen y no quieren obedecer las reglas que están establecidas en la Asamblea Legislativa, en el reglamento interno, que son aprobadas, ¿por qué ellos no ponen la barba en su remojo y dicen, nosotros fuimos electos fraudulentamente por esa Asamblea Legislativa? Fueron 13 suplentes y nosotros no estábamos incorporados en la lista para la elección y fuimos puestos en el último momento. Entonces, ¿por qué razón no lo hacen si tanta democracia quieren tener? Eso es lo que debían de decir primero. ¿Por qué lo digo a esta altura? Lo digo porque no se puede estar tirando piedras hacia arriba cuando ellos son parte de esto. ¿Por qué nosotros lo hicimos? Porque esperábamos que personas que se presentaban éticas y morales respondieran a la voluntad popular, no al frente, sino a la población, a buscar justicia y que no inclinaran la balanza hacia el sector que siempre ha tenido poder en este país. Diputada, voy a hacer una pausa comercial. En ese mismo sentido, decía el vicepresidente de la Asamblea, el diputado Santiago Flores, que parte del origen del problema fiscal tiene que ver precisamente con la Sala de lo Constitucional y con el entrampamiento de estos 900 millones de dólares. Creo que en ese mismo sentido también conocer su valoración y entrar un poco de lleno. Si existe o cuál es la, digamos, la perspectiva que puede tener estos acuerdos políticos alcanzados de cara a que esta es una primera parte de lo que se necesita más de lo que viene por delante. Voy a hacer una pausa comercial. A nuestros televidentes también darles a conocer el estado del tráfico desde el aire. Ahora la gasolina Plus de Texaco subió de 88 a 91 octanos, el octanaje recomendado para la mayoría de vehículos en Latinoamérica. Texaco presenta el reporte del tráfico. Nuevamente, gracias a Texaco, aquí tenemos esta imagen desde nuestro cielo para que usted conozca cuál es la situación vehicular, especialmente en el Boulevard Los Próceres, viniendo desde el sector del Estadio Cuscatlán hacia el empalme que tenemos con la Monseñor Romero. Ahí está, precisamente para que usted pueda tomar en consideración el carril que ubica precisamente la conexión con la carretera panamericana, es decir, a la altura de Casa Presidencial o Ceiba de Guadalupe. Un poco lento el tráfico, pero sí una gran fluidez en lo que puede tener usted a esta altura del paso a desnivel
que conecta con la Monseñor Romero. Sin embargo, también hay un poco de tráfico lento para que usted tome en consideración y busque vías alternas. Gracias a Texaco, usted tiene esta imagen en primera instancia de cómo está la situación en esta importante área de nuestra ciudad capital. Nos vamos a la pausa, gracias a Texaco. Ahorra en cada galón usando la nueva gasolina Plus 91 de Texaco. Texaco presentó el reporte del tráfico. Texaco, 80 años en El Salvador y seguimos brillando. Que mejor se pongan de acuerdo, porque la verdad de que la economía del país no está para que estén en desacuerdo. Siempre y cuando sea para el beneficio de la población, ¿verdad? Aunque difícilmente van a solventar la situación porque está muy avanzada. Es bueno que se pongan de acuerdo para mejorar del país, de todos. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Queremos invitarles a ustedes a que no se pierdan el reprise de su programa Diálogo con Ernesto López hoy a las 8 de la noche por nuestro canal hermano Canal 19. Y antes de continuar con esta segunda etapa de análisis sobre la situación fiscal en nuestro país y los acuerdos políticos entre gobierno, Partido Arena y también el resto de partidos, quiero recordarles que todos los salvadoreños están disfrutando el exquisito sabor de pollo campestre. Pruébelo hoy en cualquiera de sus restaurantes. Pollo campestre, orgullosamente hecho en El Salvador. Bueno, se lograron la aprobación de los primeros 550 millones de dólares para de alguna manera lograr cubrir parte de la liquidez en estos 2 meses que resta del año. Pero voy a regresar un poco, diputada, al tema que tiene que ver precisamente con el resto de dinero que comenzó esta etapa de negociaciones y un poco crítica para tener los recursos de financiamiento por parte del gobierno a partir de la decisión de la sala, como lo planteaba el diputado Santiago Flores. ¿Cuál es la lectura que usted tiene para poder entrar en el desglose del mismo? Bueno, en primer lugar, Ernesto, queremos decir que compartimos como diputados del Grupo Parlamentario del FMLN y como partido la satisfacción de haber alcanzado este primer acuerdo. Esto muestra que en El Salvador las distintas fuerzas políticas podemos alcanzar acuerdos, pero que se necesita también poner adelante el interés de la gente para lograrlos. No se trata de acuerdos que beneficien individualmente a alguien, sino que los acuerdos que se construyan en un diálogo deben ser para resolver, para atender necesidades del país. Eso es, nosotros lo celebramos. Por supuesto, hay 2 cosas que aclarar. Autorizar al gobierno a emitir esos bonos no significa tener el dinero de inmediato. Sí. Y esto es importante recalcarlo, especialmente de cara a quienes, como los alcaldes, los proveedores, estarán pendientes. Luego el gobierno ha hecho y sigue haciendo los esfuerzos mayores por buscar siempre opciones que la ley le permite y en este caso si colocando letes se evita que el 7 de diciembre que tenemos que hacer, el país debe hacer un pago de deuda, que al no hacerlo caemos en impago. Y si se busca ese mecanismo y se logra, aunque el decreto haya sido dado tarde, pues después va a servir para subsanar esto. O sea que, como quien dice, es mejor tener algo que nada. Pero esto no es nuevo, se dice inédito. Yo quisiera recordarle al público, porque nuestra memoria a veces requiere que nos recordemos que estas operaciones en una economía donde nuestra estructura tributaria nos lleva a que se pague proporcionalmente menos quienes tienen más, y que los ingresos del Estado vienen de deuda y de tributos que pagamos los consumidores y los trabajadores en una mayor proporción. Entonces, ahí está el origen primero. En segundo lugar, como lo ha dicho el compañero Santiago, en obstaculización para tener un cambio en esa estructura tributaria
que desde estos últimos 7 años hemos intentado hacerlo al establecer reglas que obliguen a quienes están acostumbrados a no pagar a que paguen. Y eso le molesta, y es evidente que a muchos les molesta esto, a los que están acostumbrados a no pagar. Pero dentro de esa limitaciones y además habernos quitado la emisión de deuda, porque la emisión de deuda ha sido el mecanismo con el cual recurrentemente estos problemas de liquidez se han tratado. Yo te voy a hacer el relato así, somero, de los últimos 20 y pico de años. Con Calderón solo lo hicimos en el 98. Le autorizamos eurobonos y trasladar ahorros de Antel, que era una empresa pública, al Fondo General de la Nación. Calderón Sol, además, nos endeudó con lo que hoy es el 19% de la deuda del país, que es las pensiones. Ahí tenés, para esa no votamos, pero por los eurobonos sí votamos y en los otros préstamos. Con Flores, solo te voy a leer algunos de estos. El 20 de diciembre del 2001, 451 millones en eurobonos que vencen el 2023. El 20 de diciembre del 2001, 300 millones de eurobonos para sustituir deuda de corto plazo en deuda de mediano plazo. El 20 de diciembre de 2001, cancelar deuda interna consolidada y reestructurada, 500 millones, que vencen en el 2032. O sea que estamos pagando eso. El 12 de diciembre del 2002, poquito después, 348 millones en eurobonos que vencen en el 2023 para financiar compromisos de capital. Y si nos vamos al periodo de Saca, en el inicio y en el final, lo mismo ocurrió, con la diferencia de que para el caso de Saca, en el principio, pues tenían un presupuesto que era desajustado porque tenía deuda no aprobada, y fue en junio del 2003 que se autorizó eso. Y al final, cuando tenía demasiado problema de deuda y proveedores sin pagar en una proporción 4 veces superior a la actual, entonces de nuevo el 22 de mayo y los días de mayo antes que él terminara, en la Asamblea Legislativa aprobamos más de 2.000 millones. Y yo te traigo, por lo menos para ver que aquí te dice, ¿ve? En un solo día, dice un periódico, aprueban presupuesto, ¿ve? Préstamos y bonos. Y todo esto de la deuda suma, aquí te dice, 2.696 millones. O sea, esto no es nuevo. O sea, la historia atestigua que se ha venido con el tiempo. Para corregir esto, hoy tenemos una oportunidad, que es la que te da la Ley de Responsabilidad Fiscal. Buscar una estructura tributaria que sea menos regresiva de la actual y hacer que, con las medidas de ingreso que esto supone, porque si no tienes deuda, si no quieres tener deuda, debes tener ingresos. Lo que no se puede, y al menos bajo los gobiernos del FMLN no se debe y no se debe hacer, y nosotros pedimos que no se haga, es sacrificar una política pública que atiende las necesidades de sectores vulnerables que han estado marginados a lo largo de la historia. Y que es lo que hoy vi en tu programa, citabas de nuevo al presidente del COENA, de Arena, diciendo que es el gobierno que ha tenido más dinero. Claro, es el gobierno que ha pagado más. El próximo año debemos pagar 914.800.000 dólares en deuda externa, que 77% de ella es heredada de esta, en parte de esto que te acabo de leer y en parte de otro tipo de préstamos que sería largo de leer, porque solo bajo los gobiernos de Arena el Frente votó 103 veces por préstamos que ellos solicitaron, 103 veces. Y en ese sentido tenemos que pagar esa deuda, ¿verdad? Es decir, sin pretender querer justificarlo, porque no me corresponde a mí, pero lo que ustedes quieren decir es que ahora, independientemente que hayan estado gobernando, tenían que afrontar esta realidad de deuda histórica que traen. De deuda histórica, pero además porque hemos enfrentado otra deuda histórica que ningún gobierno atendió, la deuda social. La deuda social es
darle más a los municipios. Le da el gobierno, dice, ¿dónde se va el dinero del frente? De los gobiernos del frente. Se va a los municipios, se va en paquetes agrícolas, se va para el paquete escolar, se va para la reforma de salud, se va para nuevas instituciones que han servido para la transparencia, presupuestos que en el pasado no existían, como el del Instituto de Acceso a la Información, de las superintendencias que fiscalizan la competencia de las empresas, que antes no existían, una serie de institucionalidades que ha ido creando la sociedad como parte de su demanda de ejercer soberanía, de ejercer vigilancia, de ejercer fiscalización, y esas son obligaciones del Estado. Entonces, no hay nada oculto, no hay mal manejo de los fondos públicos, porque además ha servido para prestar 2 veces por la Diego de Holguín primero y por la Monseñor Romero, para construir el Hospital de la Mujer, para construir nuevos hospitales. En eso han gastado los gobiernos del FMLN los fondos. A ver, pero la base no ha sido simplemente la deuda, como hemos visto, para completar deuda, sino que hemos invertido en obras. Un dato. Los gobiernos del FMLN han pagado de esa deuda 6.471 millones. 4.180 solo de intereses de la deuda que adquirieron esos gobiernos, esos datos que está dando Norma. Y 2.291 a capital. Cuando se dice ha tenido dinero, sí, pagando la deuda que ellos adquirieron. ¿Sí? Hemos pagado esa deuda y hemos sido responsables con la deuda que adquirieron los otros gobiernos que no sabemos dónde utilizaron esos recursos. La otra parte es la deuda social. Hemos reivindicado el tema de los niños, de las mujeres, de los jóvenes, con programas que van dirigidos hacia esos sectores vulnerables de este país. Y le decía a Norma hoy que estabas poniendo el aparatito eso para ver los carros que pasaban, ¿sí? Y le decía, mira qué bonito se ve San Salvador. Entonces sí hemos hecho obra en este país que garantiza que los recursos que ha dado la población han sido bien invertidos. A ver, no cabe duda que el país ha experimentado cambios importantes en su infraestructura, en el avance de la institucionalidad y otros actores, pero obviamente no bastan, como dice alguien. A ver, retomando un poco figuras vocales con el presidente del COENA, que el día de ayer nos acompañó en este mismo programa, él decía que gran parte del problema es la forma en cómo se ha venido administrando, a diferencia como lo plantea usted, diputada, cómo se ha venido administrando de mala forma las finanzas del Estado. Pues yo sí creo que en el pasado se mal administró cuando se presta hoy de los préstamos nuevos en estos últimos 7 años, 18 millones para terminar la Diego de Holguín, cuando se perdieron 40 millones, sí hubo mala administración en el pasado y estamos pagando el producto, o el hospital de maternidad o los equipos del Hospital Santa Teresa. Eso que estamos pagando sin que el país haya recibido beneficios, ya ni decir si hablamos de los donativos de Taiwán, que fueron a parar a cuentas de partidos políticos, de Arena en concreto. Entonces, sí ha habido mal manejo en el pasado. La diferencia es que bajo los gobiernos del FMLN, te voy a hacer el recuento. En el pasado, el ministro de Hacienda podía pasar dinero de un ministerio a otro a discreción de la Asamblea. Hoy no hay ninguna partida que tenga una institución pública que no sea autorizada por la Asamblea Legislativa. Eso le da un manejo más transparente. Es de las pocas sentencias que el país debe celebrar, y la hicieron 2 veces. Cuando dijimos quedan ahí gastos imprevistos hasta el 15% de una institución como máximo, volvieron a decir no dejen. Todo centavo que una institución gasta, ya sea inversión, salario, está debidamente fundamentado en el presupuesto general de la República. Regresa al presupuesto, no como antes. No esto como antes. Esto me lleva cuando a hablamos de el caso, manejo, ¿sí? pues recordemos la diferencia del manejo. Sí. Si tú mandas a un economista a investigar
cómo fue la ejecución de los presupuestos, porque ahí están los informes de ejecución año por año, en marzo. Si un ministro de Hacienda no presenta esa ejecución a la Asamblea, es motivo de destitución de acuerdo a la Constitución de la República. Entonces, cuando yo fui a ver la ejecución del 2003, 2002, encontraba que pasaron fondos de educación a seguridad y de salud a seguridad. Lo ves a través de la ejecución presupuestaria. Ahora no se puede. Sin Asamblea Legislativa, claro, ningún centavo se mueve de un ministerio a otro, de una partida a otra. Entonces, cuando hablamos de administración de los fondos, hablemos de esto. ¿Cuál es el marco bajo el cual actúa ahora la administración pública? No así en el pasado, como usted bien lo sitúa. Esto me hace llevar y tocar y conocer de ustedes qué piensan del caso Saca, donde se acusa de malversar millonarios fondos del Estado y pasar estos a manos privadas. Precisamente bajo esa misma figura de presupuestos no concluidos trasladados a Casa Presidencial. Bueno, había una partida 10. Todos los gobiernos de Arena inventaron y tuvieron la partida número 10. Yo fui diputada de la primera generación, volví tiempo después, y recuerdo bien esa tal partida 10, donde iba todo lo que no se ejecutaba por un ministerio y le daba chance a que el presidente decidiera. Esas eran las reglas. Con esas reglas operaron. ¿Qué hicieron? Ya ahí yo creo que si ahora se ha abierto una investigación que demuestra que el país, y yo diría que no es solo con Saca, porque ese mecanismo fue el de todos, antes que la sala y nuestros gobiernos tuvieran la vigilancia de otros órganos. ¿Que todos los anteriores gobiernos? Que todos los anteriores gobiernos, digo antes del FMLN, porque inmediatamente que llegó el FMLN, Borgo Bustamante se fue a la sala para pedir que cambiara el modelo administrativo financiero, y se hizo de inmediato. Entonces, le tocó al primer gobierno del Frente culminar con un presupuesto ya aprobado. Sin embargo, hay un presidente que llevan ustedes que está cuestionado. Pero te estoy hablando del modo administrativo, eso es lo que estamos enjuiciando. Si el modo administrativo del pasado, con esa partida 10, permitió a los presidentes que actuaron con eso hacer mal uso y mediante eso se enriquecieran, yo creo que es justo que se investigue, pero que se investigue a todo, a los que firmaron los cheques, a los que dieron los cheques, a los que recibieron los cheques, a los que hicieron mal uso, a todos. Esa sería nuestra demanda, que se amplíe, porque yo no me explico cómo, si hay una exhibición pública de cheques, dos que firman, uno sí es responsable y el otro es intocable. Entonces, eso de los intocables, por protección política, no va con esa investigación. Y lo mínimo que gana el país con esto es darse cuenta que hubo mal uso de su fondo y que estas regulaciones nuevas, incluida la de transparencia que nosotros impulsamos, que hoy permite conocer las facturas de lo que compra la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Legislativa o la Presidencia de la República, a cualquier ciudadano, pues significa que hemos ganado. Y esa nueva regla debe ser llevada al seno de la tributación. Por eso es importante aprobar cuanto antes el delito fiscal, de modo que no tenga medidas que permitan perdonarle al que elude. Si ya está puesto en cintura la nueva modelo administrativo de las finanzas públicas, hay que hacer que las obligaciones de los ciudadanos y las empresas también tengan una vigilancia y un castigo en el caso de que no se cumpla. ¿No va implícito esto en el acuerdo alcanzado con la Ley de Responsabilidad Fiscal? Arena no se ha comprometido a ninguna de las medidas que signifique sacrificar al capital. Solo hay un techo de 3% de ajuste en 3 años, el equivalente a 3 puntos del PIB, en un ajuste que nosotros sosteníamos en el documento borrador inicial, que 1.5 debiera ser de ingreso y 1.5 de gasto. Hoy queda en general en la Ley de Responsabilidad Fiscal y tocará seguir discutiendo cómo esto se hace. Pero para nosotros una de las medidas se llama delito fiscal, ¿verdad?
A ver, déjenme también confesarle a ustedes, lo decía el día de ayer, que como salvadoreños que queremos al país, gustó mucho ver esa fotografía del acuerdo alcanzado entre el gobierno, el presidente y el presidente de la República y el presidente del COENA, darse la mano, firmar un acuerdo que permite la primera erogación de estos 550 millones de dólares que al final sirven para cubrir solo en estos 2 meses la parte líquida o de liquidez que podría dar para resolver estos problemas. Pero también hay una tabla que categoriza los desembolsos y para qué van a hacer estos 550 millones de dólares. Pregunto, porque es una situación crítica que se ha venido enfrentando en los hospitales, ¿por qué no entró el escalafón dentro de esta estructura de pago, considerando que también esta es una deuda que tiene el Estado? Santiago. Mira, yo vi ayer la pregunta que le hiciste al presidente del COENA. Al presidente, que si estos 550 resolvían, hiciera recurso contante y sonante. Sonante, sí. Que entiendo no lo es, ya no lo explicó la diputada. En realidad es un recurso que lo retomamos porque necesitamos seguir haciendo los esfuerzos del país en solucionar los problemas fiscales que tiene. Es claro que él te evadió la responsabilidad y se fue a la pupusa más grande. Yo creo que en el compromiso, si te acordás, en eso se evadió y se fue a todo lo oculta y todo eso, porque realmente es el gobierno el que está haciendo grandes esfuerzos por solucionar la crisis fiscal que han generado ellos. Allí en el acuerdo dice que es parte de un compromiso de mayor alcance que busca garantizar la estabilidad fiscal a corto plazo, o sea, es parte. Por lo tanto, el compromiso adquirido es de ellos también en buscarle solución a un problema que tiene el país. En tu pregunta, creo que son importantes los que están en cuanto al tema de los recursos. Uno es el tema del FODES, 82 millones. Sí. Que creo que ha sido interesante en el sentido de los 82 millones, que incluso nosotros hemos dicho hay que revisar bien el uso del FODES. ¿En qué sentido? En el sentido de que muchas veces se ha utilizado el FODES para pagar la tarjeta de crédito, para pagar otro tipo de cuestiones que no son precisamente lo establecido en el FODES. El FODES tiene la orientación clara, precisa hacia dónde va y el porcentaje que se necesita utilizar en las alcaldías. Así fue creado. Y le recuerdo que fue precisamente una lucha del Frente para que se incorporara el recurso del Estado la cantidad que hoy tiene, porque se daba 1 o 2% en aquel entonces. Cuando me habla del tema del escalafón, yo creo que hay que revisar el escalafón, hay que revisarlo. Si realmente es un escalafón que debe estar permanente y a quienes se tiene que aplicar, porque hay gente ahí que gana alrededor de 5,000 y ese es el pleito que han tenido al final, 5,000 dólares mensuales y con el escalafón tiene que subirle alrededor de unos 600, de 600 a 500 dólares arriba. Pero hay gente que gana alrededor de 300 dólares y le tocan 3 dólares de aumento. Entonces lo que hizo el gobierno es privilegiar a ese 80% de personas que trabajan en salud, que ganan en su promedio 1.500 y aplicarles el escalafón. De 1.500 y aplicarles el escalafón. O sea, el 80% reciben el escalafón. ¿Quiénes han quedado? Sí han quedado algunos. ¿Se les tiene? ¿Es por ley? Sí, es por ley. Nosotros no aplicamos, no estamos viendo, pero que también hay que tomar claridad de que ese 20% que significa una mínima cantidad de personas se llevan más del 80% del presupuesto. Entonces yo creo que eso es lo que hay que discutir. A ver, pero mientras se discute una reforma o una actualización, el escalafón es ley. Sí, y no lo han dado todos los años.
Nosotros lo hemos aplicado permanentemente. Estos gobiernos del frente han reivindicado ese escalafón y lo han trabajado. Pero nosotros no podemos responder a una situación de crisis fiscal a la cual otros nos han llevado y estar en paz con todos. Tenemos que aplicar prioridades. Y para nosotros aquellos sectores que tienen menos, en este caso de la distribución de los recursos del Estado, es prioridad. A ver, yo hubiese esperado, perdón un poco por el colocarme por delante, pero porque yo recuerdo que también en la discusión que se tenía, el Ejecutivo dijo de que podría considerar una partida de 10 millones para poder de alguna manera copar aquellos salarios que daban a rabos de... ¿Están contemplados acá? El artículo 11 y 12 de la ley de presupuesto presentada, del proyecto de ley de presupuesto contiene... No en este acuerdo, no está en este acuerdo. Es bueno que lo hayamos conocido. Es decir, en el proyecto de presupuesto, presentado por el ministro de Hacienda, el artículo 11 y el artículo 12 establecen que el ministerio de su presupuesto pagará hasta 10 millones para cumplir el escalafón a los que ganan hasta, o sea, de $300, que es el salario menor en el Estado, hasta 1.500, y que representa el 82% del personal de salud. Entonces, allí en el presupuesto está. Lo que no está es para todos. Y esos 10 millones que favorecerían al 80%, a eso le faltaría para cumplir la ley de escalafón, que es una ley cuestionable por inequitativa, imposible, insostenible a lo largo del tiempo. No solo es que ahora estalla el problema, pero es insostenible, porque un país que crece al 2%, que tiene inflación menor al 1% y tiene un segmento de sus trabajadores aumentando el 8% anual, es insostenible. En algún momento eso llega y hace crisis, como harán crisis o están haciendo crisis el problema de pensiones. Cuando las estructuras de las cosas no son correctas, en algún momento estalla. Entonces, este es un punto que sí va en el proyecto de presupuesto. ¿Qué es lo que está en los temas del segundo momento de discusión? Está el escalafón, pero creo que cuando está el escalafón, la perspectiva nuestra es que ese escalafón debe ser reformado. Bueno, vamos a hablar de eso cuando regresemos, porque viene la segunda etapa de las negociaciones. Hoy sigue. Que creo que son, digamos, el abordaje de temas más complejos, que me gustaría desde la perspectiva de ustedes conocer también de antemano cuál es la impresión que tiene, porque se habla de la mesa de crecimiento económico, está el tema de las pensiones, que creo que es otro tema importante que poner en relieve. Vamos a la pausa, regresamos con más información del tráfico a esta hora, así es que gracias por estar con nosotros. El dron es gracias al patrocinio de Federred, de Sistema Crédito. Bueno, gracias. Ahí tenemos nuestra imagen importante en vivo que nos hace llegar nuestro Megadrón. Por cierto, ahí nos está reportando un accidente bajando leve, entendería yo, no tenemos mayores datos, pero entiendo que es un accidente generado en la Monseñor, en el desnivel de la Monseñor Romero, incorporándose al Boulevard Los Próceres. Esta imagen en vivo que nos pone a tiempo, a tono con la situación en este carril que viene de oriente a occidente, ¿verdad? Esta imagen no está ocasionando ningún problema de congestionamiento, tenemos fluidez vehicular, lo cual permite pues para que usted tome en consideración esta imagen. Así es que gracias a Sistema Fede Crédito tenemos este reporte de tráfico a esta hora en esta importante arteria de nuestra ciudad capital. El dron es gracias al patrocinio de Federred, de Sistema Fede Crédito. Ojalá que continúen poniéndose de acuerdo, porque ellos son nuestros representantes, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, pues considero de que el diálogo es la mejor manera para poder llegar a un buen acuerdo. Que sigan poniéndose de acuerdo entre ellos. Por un lado está bien, ¿verdad? Porque no hay tanta contrariedad entre ellos. Y pues tal vez así se soluciona tanta impaz que hay, porque no hay nada de paz en nuestro país.
Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Ya vamos a entrar a la sección de preguntas que usted nos está formulando a través de @diálogo21, @Neto López Radio, que son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que usted pueda enviar sus comentarios y preguntas para nuestros panelistas. A ver, solo para ir cerrando un poco el ciclo, entramos a la segunda etapa de las negociaciones. Entiendo, y este fue un elemento que me habló muchísimo en el marco del acuerdo firmado entre el gobierno y el Partido Arena. Entiendo que se deben de cumplir la ley fiscal, que fue la ley de responsabilidad que fue aprobada, ajustes sugeridos por el Fondo Monetario e incluir pagos en presupuesto de 2017. Pregunto, ¿contempla ya aspectos relevantes del ajuste del Fondo Monetario Internacional y cuáles son, diputado o diputada? Bueno, quizás antes de referirme a qué contiene, nos alegra que este día va a continuar el diálogo. Ojalá se tarde menos en completar el proceso, porque el riesgo de nuestro país, cuando hablamos de riesgo de impago, significa que para las calificadoras de riesgo, y es objetivamente así, como te he leído antes, cómo se convertían 500, 900, en 1000 deuda, y pico en deuda de corto plazo. Es un riesgo tener una deuda de corto plazo que no sea convertida en deuda de mediano plazo. Somos una economía dolarizada y los ingresos están por debajo, han estado a lo largo de la historia, de las necesidades del gasto. Entonces, cuando el riesgo se evidencia en la importancia de convertir esa deuda de corto plazo en deuda de mediano plazo, hemos cubierto 1/3 de esa necesidad, porque se van a pagar con la autorización dada el jueves pasado 307 millones y se necesita convertir 900 millones. 900 millones, esto quiere decir que prácticamente faltan 600 millones. Eso para quitar el riesgo de país. El riesgo de país nos afecta a todos, Por lo tanto, es algo que igual que lo hicimos en el pasado, en este chorro de endeudamiento, lo debemos hacer. Esa es una de las tareas de la comisión. Esa es una de las tareas de la comisión de seguimiento. A la par, porque esto está vinculado, hay una mesa que está trabajando para reconocer o mejorar aquellas medidas de política económica que aseguren el crecimiento y en consecuencia la generación de empleo decente, esperaríamos nosotros, que es una mesa. Hay otra mesa que debe estar estudiando, ya empezó, el tema de la caficultura. La caficultura pues es uno de los temas agropecuarios que tiene que ver con nuestra población rural y será importante llegar a acuerdos pronto en ese tema. El otro tema, que es sí una de las causas gordas de la deuda del país, es el tema de pensiones. Y con la decisión más reciente de la Sala de declarar una medida cautelar sobre la reforma a la ley del fideicomiso, es urgente que esta comisión trabaje pronto y llegue a un acuerdo, porque no hay manera posible de volver sostenible un sistema de pensiones que le dan al Estado una obligación creciente de pago, pero no tiene ningún ingreso. Y que en esas obligaciones de pago estén incluidas pensiones de privilegio de personas que no cotizaron en su vida laboral lo que hoy se convierte en una pensión de 2.000, 3.000, 5.000. Y es injusto porque eso lo pagamos la generalidad. El sistema de pensiones requiere una reforma. Como ves, el acuerdo marchará por distintos campos, pero el fiscal, que es el que hoy se abre, la mesa fiscal, de nuevo en su momento, debe resolver la solución del riesgo de impago. Y a la par, el cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal, que debe tener
un ajuste a lo largo de 3 años equivalente a 3 puntos del Producto Interno Bruto. Esto debe incluir medidas de ingreso y medidas de gasto. Y en medidas de ingreso no es obligado hablar únicamente de tributos, aunque nosotros sí somos partidarios de que el patrimonio es algo que debemos perseguir como una oportunidad de ingreso tributario que vuelva más equitativo nuestro modelo tributario. Pero el delito fiscal, que debe ser convertido en delito contra la defraudación al fisco, no solo a las deudas del Estado y también de los municipios, porque los municipios necesitan igualmente que el gobierno central hacer uso de su potestad de tener y cobrar impuestos autorizados por la Asamblea, tasas, contribuciones especiales, multas, claro, es su patrimonio. Entonces, y quisiéramos nosotros que estas medidas que ya están impulsadas por el Ministerio de Hacienda, por nuestro partido, como delito fiscal, la ley de cobro administrativo a las deudas del Estado, la ley de reformas al Código Tributario para impedir la elusión de las grandes empresas, son medidas que deben discutirse en los dos campos, en la mesa, pero también en la Asamblea Legislativa. Porque la mesa de negociación debe incluir también al resto de partidos y no debe anular las funciones naturales de la Asamblea Legislativa. Por el camino que sea, se debe avanzar en racionalizar el crecimiento del gasto, de la deuda y mejorar los ingresos. A ver, ¿está garantizado el pago de las pensiones para este año? Este año sí. Sin embargo, para el otro año se necesitan alrededor de 220 millones, decía el ministro Cáceres. Ahí hay dos partes. Una, que el fideicomiso como tal no ha sido declarado inconstitucional, sino su reforma. La reforma lo que establecía es que las obligaciones del Estado se pueden pagar con la misma emisión de certificados fiduciarios, certificados de inversión previsional. Sí. Pero no ha anulado el mecanismo que crearon en el 2006 los gobiernos de Arena para pagar las pensiones. Entonces, lo que está por discutirse y que la mesa fiscal debe de tenerlo es cómo crear un fondo que llene el vacío del impedimento de usar la reforma del FOP, que ese es el equivalente a 225 millones. No hay manera, quizás la más práctica, que en algún momento estuvo en la mesa, es cuando ellos pedían derogar el decreto, ellos también pusieron en la mesa la posibilidad de apoyar la emisión de 225 millones en bonos para sustituir esto. ¿Y cuál es la diferencia? Que si son certificados de inversión, los que venden van a cobrar el 4.15, 4.25%. Si son bonos, cobran el 7, el 8%. Claro. O sea que otra vez la resolución de la sala protege a los que más ganan, ¿verdad? Que ganan a costa de las deudas del Estado. Voy a hacer una pausa. Cuando regresemos este día, la prensa gráfica, y hay muchas preguntas sobre otros temas que me gustaría planteárselas a ustedes. FUSADES, presupuesto 2017 no es transparente y tiene más fallas, sostiene la titularidad de una noticia que publica el periódico La Prensa Gráfica en la sección política. Los diferentes gobiernos invierten los recursos de manera inadecuada en programas que no tienen objetivos de mediano y largo plazo, dice Waldo Jiménez, director de Asuntos Económicos de la ANEM. ¿Qué piensan al respecto? Estos y otros temas cuando regresemos. Vamos a la pausa. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón, gracias a Seguros del Pacífico. Hoy, Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llámenos al teléfono 2283-0800. Continuamos llevándoles a ustedes estas imágenes desde el Boulevard Monseñor Romero y la conexión que tiene particularmente hacia lo que es precisamente este importante Boulevard de los Próceres, para que usted pueda tomar en consideración. Hay una carga vehicular bastante considerable a esta hora, sobre todo cuando son las 7:45 de la mañana. Vea usted
para que tenga de primera mano y pueda apreciar cómo está el tráfico en esta importante arteria para conectar precisamente lo que sería el Boulevard Monseñor Romero. Así es que desde ya también le rogamos tomar en consideración la conexión que se hace entre lo que sería este doblaje o redondel frente a la torre Citibank, ¿verdad? Es la torre Cuscatlán sería ahora, ¿no? Así es que hay una carga vehicular bastante fuerte viniendo del sector de la UCA hacia conectar con el Árbol de la Paz, que es el sector del boulevard, ¿cómo se le llama? Del Estadio Cuscatlán. Ahí vemos congestionamiento, tráfico lento. Tome en consideración usted precisamente estas imágenes que nos está dando nuestro Megadrón a esta hora del día. Gracias, vamos a la pausa y regresamos con las conclusiones, preguntas importantes para nuestros panelistas este día acá en Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Aprovechamos estos minutos para hacer partícipe de ustedes sus comentarios y preguntas. ¿Qué piensan ustedes sobre la polémica que tiene el alcalde Nayib Bukele precisamente con el fiscal general de la República, dice? Mira, mejor es no opinar de eso. Opinar es abonar y yo creo que ya con 2 actores basta. ¿2 actores? De la opinión. Tanto el fiscal como el alcalde tienen derecho de... Lo que no debe impedirse en este país es que reconocer que la libertad de pensamiento va unida a la libertad de expresión, a la libertad de organización, a la libertad de movilización, y esto no es privilegio de unos profesionales llamados periodistas, con el perdón tuyo, o de unos medios de comunicación. Es un derecho de todos los ciudadanos, y dentro del ejercicio de la libre expresión se dan este tipo de críticas, ¿verdad? Y con argumentos y de respuestas. Entonces es algo que deberíamos aprender a verlo como algo natural. En materia de justicia, a 25 años de verse o estarse por cumplir los acuerdos de paz, ¿es eso lo que se pensó en su momento? Pregunta otro televidente. No, realmente aquí la deuda del sistema judicial es enorme, ¿verdad? Si nosotros en materia de institucionalidad hemos avanzado, Ernesto, bastante. Y la institucionalidad pasa por decisiones administrativas del Ejecutivo y también por leyes. La protección, como Santiago señalaba, a la niñez, al adulto mayor, a las mujeres, a los jóvenes. La creación de Ciudad Mujer, que es un fenómeno y de paso Arena niega los votos para aumentarla. Esas son desarrollos. Así que, pero el sistema de justicia mantiene, digamos, sus fallas. Primero separó los sancionados o acusados prácticamente por tipo de mara en los penales. O sea, se hicieron cosas que nos han acarreado problemas. Y si hiciéramos una encuesta de la conformidad del pueblo con el sistema de justicia que tenemos, te aseguro que no es buena el juicio que tenemos del sistema de justicia. Aunque hay avance, hay que reconocer, pero no es lo que se necesita. Mira, yo sí creo que no hay duda que todo lo relacionado a los acuerdos y la perspectiva del país hace más de 27 años que se abre después de la ofensiva, no hay duda que fue lo correcto y lo mejor que hicimos, poner en perspectiva al país. Porque no es simplemente el tema de justicia,
de justicia por un órgano, sino la justicia como tal, el derecho a la persona. Y el derecho a la persona se ha reivindicado a partir de esos acuerdos. Hoy muchas veces algún joven de 27, 30 años no puede entender la vida hace 35 años y cómo se vivía en este país, donde la población no podía cultivar, no tenía acceso a la tierra, no podía tener los bienes de salud. Y hoy lo puede comparar y puede decir, estos son lo que yo tengo, pero no va a comparar cuánto ha costado construir derechos sociales, derechos económicos, derechos políticos y la justicia como tal. Eso para nosotros es importante, que la población tiene que reflexionar, porque retroceder un mecanismo por intereses mezquinos de sectores económicos sería difícil. Pregunta a alguien acá qué respuesta le dan a la población con relación a la supuesta negociación que hicieron algunos dirigentes de su partido con grupos de pandillas. Diputada. Bueno, mira, lo que yo puedo decirte es que el gobierno del presidente Sánchez Serén y todos sus funcionarios han demostrado a la saciedad, al pueblo salvadoreño, su voluntad inquebrantable de combatir la delincuencia, incluyendo no solo el crimen organizado, de lo cual podemos felicitar especialmente a la Fuerza Armada por la incautación de drogas, que es la más grande de la historia y de la región. Son golpes a esas estructuras de crimen organizado, sino el combate a las pandillas. Todo este conjunto de leyes que hemos impulsado, que son medidas extraordinarias y especiales, la forma en que responde el crimen contra los soldados y policías, te demuestran que hay una voluntad inquebrantable de este gobierno de tener resultados. Y eso es lo que vale la pena. Aquellos que buscan desacreditar la política de seguridad acuden a este tipo de expedientes distractores que no ponen el acento ni contribuyen a una política claramente dirigida por el presidente y el Consejo, con apoyo, estructurada con la visión del Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, para enfrentar que es uno de los más serios problemas, no el único, pero uno de los más serios problemas de nuestro país. Nosotros reconocemos y respaldamos la labor de la PNC, del Ejército, de los ministros de Gobernación, de Seguridad, Justicia y Seguridad. Y esto es lo que podemos responder. Diputado Flores y diputada Norma Guevara, les agradezco que me hayan permitido en esta hora y media repasar temas importantes del país, conocer la opinión de ustedes frente a los diversos elementos que están debatiéndose hoy en día, y seguramente vamos a tener más adelante la oportunidad de ir conociendo el curso de las negociaciones, específicamente en este hecho tan importante que es digno de resaltar, que son los consensos a los que debe de llegar la clase política para poder superar todos los grandes retos que como país se nos han presentado. Gracias por haberme acompañado. Muchas gracias a ti, Ernesto. Bueno, por mi parte, esto es todo por hoy. Los invito a que no se pierdan el reprise, 8 de la noche. Gracias por ese voto de preferencia a nuestro programa. Gracias también a usted por haber participado a través de las redes sociales. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.